La matanza de 3 personas y varios heridos en la Basílica de Nuestra Señora en Niza a manos de un islamista que, mientras gritaba "Alá es grande", cortaba el cuello a esas personas indefensas, ha dado la vuelta al mundo. Una vez más, la crueldad de esas personas que consideran que su Dios, el Dios en el que cree, está contentísimo de que viertan sangre de cristianos, una vez más ha golpeado Francia. Pero esto es solamente lo que ha ocurrido esta semana. Durante los últimos meses en Francia ha habido más de 500 ataques contra templos cristianos. Como no han sido sangrientos, los medios de comunicación en general no se han fijado en ellos. Y por supuesto tampoco se fijan los medios de comunicación en lo que está sucediendo en el norte de Nigeria, por ejemplo, o en Burkina Faso, o en Malí, o en Níger, o en República Centroafricana, salvo en algún caso muy excepcional en que una escuela entera de niñas es raptada y muchas veces obligadas a la prostitución. El islamismo es un monstruo. Lo ha dicho el cardenal Sarah esta semana, lo ha dicho claramente. Es un tipo de terrorismo que debe de ser combatido con dureza y con firmeza. Ha dicho, no cesarán su guerra. El islamismo es un monstruo. Hay que decirlo así de claro. Y también entonces hay que preguntarse ¿para qué sirven los esfuerzos de amistad con una religión que tiene entre sus miembros personas así? Cuando esas personas consideran las ofertas de diálogo como signos de debilidad. A pesar de eso, considero que hay que seguir extendiendo la mano al diálogo con el Islam, porque no, ni mucho menos, no todos los musulmanes, ni mucho menos, son así. Y porque hay de verdad un esfuerzo serio en muchos musulmanes por erradicar dentro de sus propias filas a estos extremistas. Pero esa versión que llamamos islamismo, esa versión desde luego es de una crueldad inmensa. Y además, cuando una religión, a través de un grupo de sus miembros, un grupo significativo, y si no, que pregunten al ISIS cuántos son, cuando una religión hace su publicidad enalteciendo a Dios mientras corta cabezas de ancianitas indefensas, pues no sé yo si la primera víctima será la ancianita o será la propia religión. ¿Cómo convencer a la gente de que el Islam es una religión de paz cuando, repito, algunos de sus miembros van por ahí diciendo que el Dios en el que cree le lleva a cortar cabezas? La primera víctima es el Islam y junto a ella todas estas personas inocentes que mueren a manos de algunos que creen que eso es lo que da gloria a su Dios. Pero aunque lo de Niza y lo de las víctimas del Islam, del islamismo, sea tan llamativo, no es lo único. Esta misma semana, por ejemplo, han intentado quemar varias iglesias en Polonia, en la católica Polonia, y han hecho actos de vandalismo contra un montón de símbolos católicos, por ejemplo, estatuas de San Juan Pablo II. ¿Y por qué? No lo hacían los islamistas, lo hacían los laicistas. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Constitucional polaco ha dicho que no se puede hacer el aborto eugenésico. Es decir, que cuando un niño viene con una enfermedad o con un síndrome de Down, no está justificado matarle. Reacción, ataques a las iglesias, que si no ha ido a mayores, si no ha habido templos incendiados, ha sido no por la firmeza de la policía, que ha sido muy discutible, sino por la valentía de muchos católicos que se han puesto delante de los templos para evitar pacíficamente que los vandalizaran. Bueno, pero es que hace unos días quemaron 2 iglesias en Chile, una vez más. ¿Y por qué?
Allí no había habido ni siquiera una sentencia de un tribunal a favor, en contra del aborto, no. Era una manifestación contra el gobierno y queman iglesias. Ante la pasividad total de la policía, y eso que una de las iglesias era la iglesia de los carabineros, de una de las ramas de la policía chilena. Yo me pregunto si la policía hubiera sido igualmente pasiva si en vez de quemar iglesias se hubieran ido a quemar y a saquear sucursales de bancos, por ejemplo. El islamismo es un gravísimo problema, insisto, en primer lugar para el Islam, pero el laicismo es otro gravísimo problema. Además, a mí me da la impresión de que ambos, no sé si consciente o tácitamente, están unidos. ¿Por qué los laicistas no atacan mezquitas, por ejemplo? No quiero yo que ataque nadie ninguna mezquita, pero me pregunto, ¿por qué no atacan mezquitas? Los musulmanes están en contra del aborto y no digamos en contra de la homosexualidad, pero nunca van a atacar mezquitas. ¿Y por qué los islamistas no atacan templos masónicos? En la plaza principal de Filadelfia, allí hay uno inmenso. No quiero yo que nadie ataque ningún templo masónico, ni que nadie haga nada malo a ningún masón, ni que nadie haga nada malo a nadie. Pero me hago esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los laicistas no atacan mezquitas y los islamistas no atacan templos masónicos? ¿Por qué todo contra los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? El hecho de que un policía, supuestamente, porque lo tendrá que decidir el juez, de momento es solo una cosa presunta, un policía utilice violencia y brutalidad contra un afroamericano en Estados Unidos, ¿por qué eso genera un ataque contra imágenes católicas de la Santísima Virgen, de santos, fuera y dentro incluso de los templos? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Un policía blanco le pisa el cuello a un negro y queman una imagen de la Virgen. Oiga, ¿pero qué tiene que ver? Estamos ante un problema grave. Ese problema se llama cristianofobia, odio a lo cristiano, que está profundamente ya incrustado en la sociedad occidental. Open Doors, una ONG que investiga el avance de la cristianofobia en el mundo, dice que 260 millones de cristianos, 1 de cada 8 aproximadamente, sufren algún tipo de acoso por su fe, y que va desde el secuestro y violación de las niñas en Pakistán a esos éxodos forzados de las aldeas cristianas en el norte de Nigeria, pasando por todo lo que estamos viendo todos los días, la vandalización de templos, el saqueo, las pintadas en los muros. Esto es algo de cualquier país y de cualquier día. Y esto, repito, se debe a que el laicismo se ha incrustado, se ha metido ya en el alma del mundo occidental. Y que, por lo tanto, la gente ante estos ataques a las iglesias se muestra indiferente. Pero no solamente la mayoría de la gente, sino incluso, repito, las fuerzas de orden público. ¿Se actuaría lo mismo si fuera la mezquita la saqueada, o el templo masónico el saqueado, o una sucursal bancaria? ¿Se quedarían mirando cómo la multitud los ataca? Creo que tenemos obligatoriamente, de verdad, que estar presente en la vida pública, estar presente en la vida política y defendernos haciendo uso de las leyes. No somos ciudadanos de segunda por ser cristianos y no debemos consentir pacíficamente, pero con decisión, no debemos consentir que nos traten como ciudadanos de segunda, porque no lo somos. Si una iglesia católica es atacada, está siendo atacada la libertad religiosa y está siendo tocado un derecho humano. Lo mismo que si es atacada una mezquita, una sinagoga, o la casa de un particular. Pero a la vez creo que tenemos que prepararnos para el martirio espiritualmente. El martirio de que te corten el cuello simplemente porque estás rezando en misa al grito de Alá es grande, cómo queda el Dios en el que cree ese Señor que corta el cuello a la ancianita inocente, o el martirio de los alfileres que todos los días tenemos que soportar, en el trabajo, en la calle y a veces incluso en la propia casa. Pero Cristo nos ha prometido, nos ha asegurado que la victoria es suya.
y nos ha dicho, no debemos olvidarlo, que no tengamos miedo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.